no existe dentro de la Ley Orgánica de Función Legislativa esa capacidad del CAL para decidir aquello, en realidad, pero no me quiero adelantar a una respuesta que tendremos que hacer bajo los canales formales el día de mañana hacia el CAL y hacia todas las instituciones. De hecho, nosotros hemos pedido la información, están cumpliéndose los plazos, estamos convocando a comparecencias, aspiramos y esperamos de que se den cita a las personas y los funcionarios públicos, pero también las personas de la sociedad civil que quieran aportar con su conocimiento al tema para poder levantar un informe. Es lo que nosotros tenemos previsto. Y no solo con esto, también iniciamos un proceso de fiscalización con los bonos o con las dádivas, como se les quiera manifestar, entregados en la campaña electoral, que generaron un desbalance muy importante en una arena que debía ser justa y equitativa y que no terminó porque fueron cientos de millones que se designaron. Hemos abierto un proceso de fiscalización al respecto también. Bueno, amigos, como ustedes ven, entonces ya deberían haber empezado esto también. Lo he dicho muy bien, que empezaron con esta situación de investigar esas supuestas ayudas que justamente en campaña tan sinvergüenzamente las entregó Daniel Noboa, y así, o sea, para tratar de generar ventaja. Y le sirvió. Bueno, entre comillas, técnicamente, porque el hombre sacó 11 puntos, más que Luisa González. Y todo esto, una tremenda cacha inclinada, ¿no? Prensa, el CNE, como ustedes saben, que en su momento tampoco dijo nada, se quedó callado, permitió que Noboa no saque licencia, a pesar que ellos dijeron que eso no estaba permitido, permitió que no saque licencia para hacer campaña. El hombre hizo lo que le dio la gana, no sacó licencia, no dejó a nadie en la vicepresidenta, porque bueno, la que eligió a dedo constitucionalmente no estaba permitida esa situación. Entonces, pero más por la situación de los bonos, y no solo él, sino fueron la mayoría de sus ministros que salieron ustedes recordarán, salían regalando cocinas, regalando todo lo que podían del Estado. Llegó a un punto hasta el propio FMI les reclamó que todo el dinero que le estaba prestando lo estaba regalando también. Que en cierta forma yo les diría, amigos, o sea, está bien, ¿no? En un contexto de que la ciudadanía necesite. Pero el hombre, o sea, de necesidad, por ejemplo, lo hubiera hecho en el tiempo de los apagones, en 2024, ¿no? Cuando hubo esa crisis masiva donde la gente, prácticamente muchos no podían trabajar ni nada. Ahí hubiera caído bien esos bonos y todo. Pero no, el hombre lo hizo justo en tiempos de campaña. Y eso también está penado, amigos, eso también está penado por el Código de la Democracia. Pero bueno, ustedes saben, Diana Tamaín, o sea, ¿qué iba a hacer? Ella no iba a hacer absolutamente nada. Ella lo único que quería era cumplir su agenda por los favores que le debía Daniel Noboa, nada más. Eso era todo, ¿no? Entonces ahora, bueno, van a empezar a fiscalizar esta situación. Esperemos, amigos, que hagan algo que, bueno, por lo menos se alce la voz ante esa situación, porque decir de que puedan tal vez llevarlo a Daniel Noboa a un juicio político por esta situación, lo veo muy difícil, porque en la asamblea, como ustedes saben, tiene la mayoría ahora mismo con los vendidos de Pachacuti. El Partido Social Cristiano, que le guste o no, siempre va a apoyar a la derecha, amigos. Esa es la pura realidad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más datos. Hola amigos, he estado desconectado de la política, no soy candidato a nada, ni tengo ningún tema partidista por el momento, pero el señor Carlos Vera ha dicho esto en un video. ¿Por qué Quito cayó otra vez en escoger al socialismo del siglo XXI después de lo que vieron con Barrera, después de su aliado Yunda? ¿Por qué? No soy aliado a nadie, yo respondo por mí y mis propios actos. Cuando fui alcalde en esta ciudad trabajamos por una pandemia que no le deseó absolutamente a nadie, señor Vera. Mientras usted en sus redes sociales
recomendaba sin tener el mínimo conocimiento médico científico de que consuman hidroxicloroquina. ¿Sabe lo que pasó después? Hubo un estudio científico que determinó que hubo miles de muertes a causa de esas recomendaciones. Acá trabajamos bien. No me meta a mí en la colada. No sé en qué momento usted cambió de posición conmigo. Me pedía entradas gratis para los conciertos, le daba. Me invitaba con Pepe Vaca a sus cumpleaños, iba gratis como a usted le gusta. Me contactaba en la administración. No sé por qué, yo nunca he sido del blindaje mediático, ¿no? Soy comunicador como usted, pero yo nunca he cobrado a nadie para atacarle, ni a nadie he cobrado para callarme. Más bien usted explique cómo tenía esas lindas oficinas con la señora, con la madrina Vivian. Ahí le quiero ver. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, típica de Carlos Vera, tratando de llamar la atención, tratando de debilitar siempre a la Revolución Ciudadana, creando sus discursos, ¿no? Así es, Yunda arrastra Vera, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dice que Carlos Vera le daba gratuitamente a él boletos para conciertos y le llevaba a fiestas de forma gratuita. Todo gratis, como a usted le gusta, dijo así, como ustedes escucharon, Yunda a Carlos Vera. Al parecer, amigos, para Wilson Toainga, fiscal general del Estado, ahora mismo con el gobierno de Daniel Noboa no se siente, como que se diga, muy seguro, ¿no? En la comparecencia que dio ayer en la Asamblea Nacional manifestó: no podemos dejar que sigamos a la deriva. ¿Quién nos respalda en nuestra seguridad y la de nuestras familias? Nadie, dijo así, clarito. Nadie, o sea, no estuvo ni siquiera diciendo el gobierno está encargado, nos está cuidando, les queremos agradecer, queremos demostrar nuestro agradecimiento. No, dijo, estamos solos, nadie nos acompaña. Y eso, amigos, es claro, porque ustedes ven, también en la semana pasada quedaron contra un fiscal también en el país. Así también cuestionó Wilson Toainga, fiscal general del Estado, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sí, estamos viendo por aquí, se puede decir, una pequeña rebeldía de parte de Wilson Toainga contra el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Y como ustedes saben, la semana pasada, el gobierno dijo que iba a exponer a los fiscales, a los jueces que liberaban a los delincuentes, lo cual nos parece muy bien. Por un lado también que quieran mostrar cuáles son los que están aliados a los grupos delincuenciales. Y esto como que no le gustó a Wilson Toainga, como que dijo, oye, nos vas a exponer, nos vas a delatar, o qué sé yo, nos vulneras nuestra seguridad. Y como que se enojó Wilson Toainga. Y ahora, miren, nuevamente dice así: estamos a la deriva, nadie respalda en nuestra seguridad y de nuestras familias. Nadie. ¿Qué quiere decir? De que está ahora mismo, no lo está viendo con buena cara al gobierno de Daniel Noboa. Quién sabe, por ahí, ¿no? Se anime, ojalá, con estas presiones que tiene, ojalá se anime a investigar solo el caso Petro Noboa. Ahí nomás ya estaríamos con eso contentos, por lo menos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Escuchémoslo. Legislación de excepción, nosotros debemos de entender la problemática del crimen organizado como una modalidad de excepción del crimen. Por lo tanto, los operadores de justicia relacionados o que tienen contacto con el área de crimen organizado no pueden ser tratados de la misma forma que el resto de operadores de justicia, por el nivel de riesgo que implica, por la responsabilidad y complejidad de caso que significa. ¿Qué hemos hecho desde la legislación para dar un respaldo como Estado a los operadores de justicia? Ninguno, porque seguimos estableciendo las mismas reglas de juego para el que opera en materia de tránsito, para el que opera en materia de una estafa, como que el que opera contra los grandes grupos criminales. No podemos dejar que nosotros sigamos a la deriva. ¿Quién nos respalda a nosotros en nuestra seguridad y nuestras familias? Nadie.
Uy, durísimo, le dijo amigo. Aquí en los comentarios incluso dice, me parece increíble que el señor Toínguez se exprese de esa manera tan acertada. ¿Será que soplan vientos de cambio en la fiscalía delictiva? O sea, exactamente. O sea, decir, empezar a realmente cuestionar al gobierno. O sea, yo creo como que suena raro, ¿no? Porque desde la fiscalía, como ustedes vieron en el año pasado, tantos casos que salieron a la luz que no ha querido investigar, porque hubo un pequeño amarre ahí por una embajada en Argentina para Diana Salazar. O sea, tan frontal fue, amigos, esa, se puede decir así, esa impunidad que lo dejaron a Noboa, a Lazo, un montón de la derecha, ¿no? Pero acá, al parecer, como que no, bueno, o sea, venga, como que no nos interesa mucho, dejémoslo ahí. Pero el hombrecito como que empezó a reclamarle al gobierno, ¿no? Puede ser que eventualmente la cosa se le ponga difícil para Daniel Noboa. Interesante, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más. Otro dato les comentamos, amigos, que Andrés Arauz, ex candidato presidencial por la Revolución Ciudadana, criticó duramente al gobierno de Daniel Noboa por la fuga de alias Fede. Y es que dice algo que tiene mucho de lógica. Dice, oiga, ¿por qué no lo tenían a él, a ese líder grupo delincuencial? ¿Por qué no lo tenían en La Roca? ¿Y por qué a Jorge Glass sí lo tienen en La Roca y no lo tienen mejor en la cárcel 4? Es como que al revés, ¿no? Como que tenía que haberle dado más prioridad y más, se puede decir así, seguridad, ¿no? En su encarcelamiento a Fede, pero no. Para que ustedes vean esa doble moral, amigos, que hay ahí nuevamente. Esa mala administración. A los más peligrosos no los tienen encerrados se puede decir, en La Roca, donde supuestamente es uno de los lugares más seguros de prisión en nuestro país. No, los tienen ahí a los enemigos políticos del gobierno, ¿no? Ahí los tienen ahí. Cuidado, se nos escapa. Pero no, acá es que sí, ellos dicen que es miembro de alto valor para el ejército, en el sentido un jefe de estos grupos. No, a él tuvieron una seguridad mínima. El candidato presidencial critica el mal uso de recursos públicos por parte del actual gobierno. Mientras al criminal alias Fede lo tenían en la Penny y no en La Roca, al preso político Jorge Glass lo tenían en La Roca y no en la cárcel 4. Dedican cientos de miles de dólares del SNAI, policía, fiscales, peritos, jueces y personal de las Fuerzas Armadas a acosar a un dirigente político como Jorge Glass en vez de utilizar esos recursos para perseguir al crimen organizado. Aquí vemos, amigos, la publicación de Andrés Arauz. Vamos a leerlo para ustedes. Una vez más se demuestra mal uso de los recursos públicos y de las prioridades estatales. Mientras al criminal alias Fede lo tenían en la Penny y no en La Roca, el preso político Jorge Glass lo tenían en La Roca y no en la cárcel 4. Dedican nuevamente cientos de miles de dólares de la SNAI, policía, fiscales, peritos, jueces y personal de las Fuerzas Armadas a acosar a un dirigente político como Jorge Glass en vez de utilizar esos recursos para perseguir al crimen organizado. Hoy nuevamente quieren malgastar recursos públicos, a pesar de que en la audiencia de Jorge Glass solo suspendida hasta el 30 de junio, lo que quieren volver es a enviarlo a La Roca. Transporte, custodia, gasolina, personal, rancho, viáticos, turnos de las Fuerzas Armadas, PN, o sea, Policía Nacional y el SNAI, para volverlo a traer a Quito en pocos días. Lo más sencillo y lo más barato y lo más humano es que pueda quedarse en la cárcel 4, ¿no? Por lo menos. Respeten la dignidad humana y prioricen bien los recursos públicos del pueblo ecuatoriano, amigos. Miren esa situación, solo para que ustedes vean, ¿no? Se tratan de sus enemigos políticos, ahí sí no escatiman en gastos, pero cuando son realmente fuentes que tendrían que estar en máxima seguridad, ahí sí no hay de forma light. Y esos son los resultados, los que tenemos. Se les escapó y no saben cómo justificar que dicen, no, nos traicionaron, traición, infiltrados, van a ver. Ya es el segundo, no el tercero ya que se les va a escapar. ¿No? Pero ellos
siguen diciendo que están luchando. ¿En dónde? Es la pregunta, ¿en dónde están luchando contra la inseguridad? Pero están luchando para la seguridad solo de ellos, porque para el pueblo, olvídate, amigo. Olvídate. Sálvese quien pueda. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más. Otro dato, amigos, les comentamos que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y Novoa, el gobierno de Novoa específicamente, porque esto representa el gobierno de Novoa, van con todo tras, amigos, las jubilaciones patronales. Bueno, antes que me olvide, amigos, esto si logran hacer de que la gente mismo se pague las jubilaciones patronales y no el empleador, ¿a quién cree que van a beneficiar? Obviamente, a los grandes empresarios. ¿Quiénes son los dueños de las mayores empresas de este país? El gobierno, Novoa, mejor dicho, presidente Novoa y sus familias y todos sus amigos, ¿no? Entonces para ellos es muy importante esto, ¿no? Beneficiarse. Miren, ellos sí van a salir beneficiados si se da esta situación con millones y millones y millones de dólares. Eso es segurísimo. ¿Y qué? ¿A cambio de qué? De reducir las ayudas a los grupos a los trabajadores, ¿no? Si fuera por ellos, o sea, ojalá les pudieran reducir el sueldo, mucho mejor, pero no. Hallaron un tiempito esto, como se recuerdan, cuando fue el año pasado, cuando toda la campaña, quedaron mudos, ya no hablaron más de esta situación, ¿no? De los patronales, de la jubilación patronal. Después como que lo sacaron nuevamente a la palestra, vieron que empezó la gente a rechazarles, a crear rechazo nuevamente, y se quedaron callados. Pero no, la intención es esa, es de por algún lado la van a sacar. Igualmente como por las jubilaciones, por extender los tiempos de jubilación. Y ahí lo tienen, sino que se lo van a ir sacando poquito a poco. Pero ahora, nuevamente, lo dice contundentemente la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informa que este jueves se reunirán nuevamente con empleadores y trabajadores en el marco de las reformas del Código del Trabajo para la jubilación patronal. Julio tendrán mesas técnicas y en agosto se evaluarán los avances. ¿Okay? Entonces, ¿va a beneficiar a los grupos sociales, a los trabajadores? No. ¿Quién va a salir beneficiado? Novoa, sus empresas. Ese es el resumen de esto, amigos. Escuchamos lo que dijo la ministra sobre esta situación. Que se hacía necesario reformar el artículo 216 en relación a que las aportaciones para la jubilación patronal no dependan exclusivamente del sector empleador. Esta semana, el día jueves, se vuelve a reunir el Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Se va a conocer ahora a las dos personas que van a enseñar cómo se hace un cálculo actuarial y cómo sería un cálculo actuarial exclusivamente para el tema de la jubilación patronal. La próxima semana tengo mesas técnicas tanto en la provincia del Guayas como en la provincia de Manabí. Y así voy a estar trabajando durante lo que me resta del mes de junio y el mes de julio. Y en el mes de agosto nos vamos a sentar todos nuevamente para ver hasta dónde hemos avanzado con las propuestas que se hacían. Bueno, yo digo aquí, sería bueno que los periodistas le pregunten, y bueno, ¿y en qué va a beneficiar eso a los trabajadores? Señora ministra, ¿qué van a beneficiar? ¿Qué va a decir? Es que les va a sacar más dinero y para que ellos puedan pagar su jubilación patronal y así van a tener mejor. Pero ¿cómo van a estar mejor si te van a sacar plata? ¿Y a quién va a beneficiar esto, señora ministra? Yo creo que los periodistas deberían ser más contundentes y decirles así, ¿no? Sí, es más seguro que te van a salir con el discurso de que es que con esto vamos a crear más empleo. Va a haber más oportunidades. Eso es lo que te van a decir. Oh, no, es que con esto va a subir, el empleo, olvídate. ¿Y cómo están las cifras de empleo? Por el piso. ¿No? Entonces, para que ustedes vean, amigos, que la cuestión, poco a poco,
te la van alineando, te requieren, como quien dice por ahí, meter sin que con anestesia, que no te des cuenta. Disculpen la expresión, pero al parecer esa es la realidad. ¿No? Cuando tú acuerdes, ya, listo. Sí, te vamos a dar jubilación patronal, pero tú mismo te la vas a pagar. Oiga, pero antes no tenía que pagar yo nada. Sí, pero ahora con el nuevo Ecuador, sí lo vas a hacer. Pilas, no. Continuamos con más datos, amigos. Un caso, se dictará prisión preventiva a un militar en conflicto armado interno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, continuamos con más datos. Así es, amigos, como ustedes ven, eso es lo que venían advirtiendo anteriormente, que todas estas situaciones donde la policía, los militares cometan errores o no cumplan con las normativas o con la ley o estén infragantes o caigan infragantes o en cierta forma, como aquí en este caso, o sea, están acusados de cierta forma de haber ayudado al delincuente PDA a escapar, tengan una opción tal vez de quedar en la impunidad, y eso es lo que ya se está queriendo palmar con la nueva ley que puso Daniel Noboa, como para darles pues sí un espaldarazo a los militares, a los policías, y ahora se están valiendo de eso para tratar de quedar en la impunidad. En este caso, ustedes saben, fue claramente una situación donde el Fede escapó vestido de militar, escoltado y todo, ¿no? Salió y como que no pasó nada. Se detuvieron algunos militares sobre esta situación y ya amigos, ahora están ellos apelando, utilizando la nueva ley en el que manifiestan que ellos o sea, no pueden dictarles ningún tipo de sentencia ni ningún tipo de acusación mientras tengan que ver con el cumplimiento de deber, o sea, mientras estén en funciones, mientras estén trabajando. Entonces aquí es como que, bueno, nosotros en el momento que ellos escapan, nosotros estamos trabajando. Entonces la ley me dice que no me puedes culpar. Para que ustedes vean entonces, amigos, cómo la ley de Noboa bien está ayudando a no aclarar esta situación para resolver el caso. Entonces, eso es lo que manifiestan incluso en los medios nacionales. Escuchemos. Uno de los militares procesados por la fuga de alias Fede, cabecilla de la banda de los Águilas, busca salir de la cárcel invocando la recientemente aprobada Ley de Solidaridad Nacional. Se trata de Roberto Chamorro Villón. Él apeló la orden de prisión preventiva dictada este domingo en contra de 19 militares, 2 agentes penitenciarios y un interno de la penitenciaría de Guayaquil, de donde escapó el recluso. En el recurso, el abogado de Chamorro cita la nueva ley que establece que en ningún caso se dictará prisión preventiva a un militar en conflicto armado interno cuando el hecho investigado tiene relación con el cumplimiento de su deber. Ese artículo ya fue citado ayer por el abogado del Ejército durante la formulación de cargos, pero el juez en su decisión zanjó el tema. La situación de los miembros de las Fuerzas Armadas no se adecúa a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional porque la imputación fiscal por el delito de evasión trata del incumplimiento de su deber legal, mas no del cumplimiento de su deber legal. En consecuencia, no es aplicable dicha norma. Pese a esta aclaración, el militar Roberto Chamorro presentó la apelación que deberá ser resuelta por un tribunal de la Corte Provincial. Imagínense toda esa burocracia ahora que tiene. La Ley de Solidaridad Nacional también fue invocada por los militares que están presos por la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, pero un tribunal de Cotopaxi les negó el recurso. Como pueden ver, entonces, amigos, se abren las posibilidades para que estos militares puedan quedar en la impunidad, estos malos elementos, digámoslo así, ¿no? Entonces, miren, es clarísimo, ¿no? Desde, puede decir, ayudar a corregir a todas estas irregularidades que existen en los sistemas de justicia en nuestro país, en los elementos de justicia en nuestro país. Miren, lo que les abre la puerta es que queden en la impunidad. O sea, eso es lo que son las leyes de Noboa. Pero bueno, el hombrecito dice que él está trabajando y haciendo todo bien. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más datos.
nota nos parece curiosa, amigos, y graciosa a la vez en los comentarios que hace este usuario de X. Dice, para los florindos que apoyan a Daniel Noboa, estas imágenes debe romperles el alma. Daniel Noboa, a China por financiamiento, a los Estados Unidos por una foto. Debe ser durísimo ese florindo hoy sabiendo que Daniel Noboa negociará el petróleo del país a cambio de billete. Sí, amigos, y es que eso es lo que pasó el día de ayer. Daniel Noboa llegó a China, como ustedes pueden ver, se bajó del avión socialista a negociar con socialistas y, amigos, a darle la mano a los socialistas y a pedir el favor de los socialistas, a comer en la mesa de los socialistas y a pedir el dinero de los socialistas para que los hagan. Que me puedo ir de largo, amigos, para que ustedes vean la doble moral. ¿Qué decía en campaña? No, jamás nos volveremos a la vieja política, no, que el socialismo, el comunismo es lo peor. Y lo mismo repetían como, se puede decir así, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Lo mismo repetían. Sí, que no, que el socialismo es retrasado, que es... Esto yo quisiera verlo a Carlos ver qué dice de estas imágenes. No dice nada, está calladito, dice lo que han salido a decir, son movimientos estratégicos claves, es muy importante, es necesario. Pero cuando Correa se fue en su momento, amigos, se recuerdan también a buscar financiación con petróleo también. Dando como colateral el petróleo para obras como Coca-Cola, Sinclair y así sucesivamente. Ahí se rasgaban las vestiduras. ¿Cómo es posible? Nos están vendiendo a China. Miren, nos venden a China. Pero ahora que va acá el jovencito de la derecha, es muy importante esta visita. Son lazos comerciales claves, no como esos que hacía Correa. Esos no, ¿cómo vas a decir? Pero sí, señores, en el gobierno de Correa también estaba Xi Jinping gobernando. ¿Y ahora quién está gobernando en China? Xi Jinping también. Entonces, ¿de qué hablamos? Eso es lo que me da risa. Yo en algunos chats que por ahí me han agregado, y hay mucho seguidor de la derecha, siempre, han hablado de este tema, y en estos días se estaba poniéndole la típica, Noboa sale corriendo a China a pedir financiación a un gobierno socialista, ¿no? Y créanme, ha hecho esos comentarios, créanme que la mayoría se han quedado pero mudos, callados, no dicen nada. Es como que se les ha puesto un nudo en la garganta, ¿no? No saben cómo justificar. Unos incluso tan ilusos dicen, no, pero eso cómo debe ser, debe haber algo ahí que esté justificado, que Noboa, no puede ser eso cómo puede ser, no aceptan esa situación, pero es la realidad. Y yo les digo la verdad, en el fondo, esta es una doble moral que no solo se la ve con Noboa, sino también lo hemos visto con todos estos que han tratado de llegar, amigos, que han tratado de llegar, mejor dicho, que han llegado al poder de la derecha con el discurso del comunismo. Miren lo que decía Javier Milei. Decía, no, él incluso insultaba, ¿no? Él decía unos insultos bastante, se puede decir así, fuertes, ¿no? Contra los grupos socialistas de la región. Decía, comunistas, hijos de tal. ¿Y qué pasó? Ni bien empezó el gobierno de Milei, también salió corriendo a pedir financiación a China. Se le pegaron una burla y una risa de la misma forma. Y China le dijo, no, señor. Acá Noboa solo en campaña, fue como que uno que otro comentario dio por ahí, pero de ahí no mencionó más. No se ha mencionado más. Él no trata de usar mucho la palabra socialismo. Él usa la palabra para distraer vieja política, ¿no? El socialismo sabe de que todos estos países, por ejemplo China, le puede decir, oiga, usted no quería hacer negocios con los socialistas. Entonces, tampoco el hombrecito como que tampoco es tonto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo le digo, espero que traiga resultados, porque al menos para las hidroeléctricas, para la energía, porque eso es lo que vamos a necesitar ya. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más.
Y en otro dato, amigos, les comentamos que Estados Unidos está preocupado por la inclinación que tenga América Latina en este caso, en esta guerra de Israel e Irán. Incluso el día de ayer ya envió un mensaje y dijo que América Latina debe elegir de qué lado está sobre Irán. Pero se le preocupe el apoyo que tenga ahora mismo, o sea, duda. Pero bueno, ¿qué podemos decirles, amigos? ¿Cómo quiere Donald Trump pedir ayuda a Latinoamérica y a cualquier otro país luego de que les clavó los aranceles? O sea, luego de que ha tenido tremenda intromisión siempre en los asuntos políticos, ¿no? Más o menos Trump está aplicando lo mismo que hizo con Irán. O sea, hace lo que le da la gana, los trata mal, digámoslo así, los golpea y después le dice ayuda, ¿no? Los golpea y después le dice seamos amigos. Entonces, ¿cómo es esa la situación? Como ustedes saben, el fin de semana realizó este ataque a Irán y después dijo, ahora sí vamos a hablar de paz. O sea, ¿cómo es eso? Te dispara y después te dice, vamos a hablar de paz, ¿no? Como si te habla de paz con un arma en la cabeza, ¿sí? Apuntándote con un arma en la cabeza, es lo que más o menos te quiere decir, ¿no? Pero ahora está preocupado por la situación de América Latina, como ustedes ven, ¿no? Y eso, claro, lo podría poner en jaque ya más de lo que está el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dijo entonces Donald Trump? Cada país tiene que tomar una decisión, recalcó una funcionaria estadounidense en medio de una ofensiva militar de Israel contra la República Islámica. Los países de Latinoamérica y Caribe deben elegir de qué lado van a estar en el conflicto sobre Irán, afirmó este lunes una funcionaria del Departamento de Estado del Estado estadounidense en vísperas de la Asamblea General de la OEA. Antigua y Barbuda acoge a partir de este miércoles la 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA, días después de que Estados Unidos bombardeara varias plantas nucleares iraníes en respaldo a una ofensiva militar israelí. Venezuela, Cuba, Nicaragua, los jefes de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, considera enemigos de la humanidad. Se solidarizaron con Irán. Otros países como Brasil o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, de la que forma parte entre otros Bolivia, Antigua y Barbuda, también condenaron los ataques. Uruguay expresó su preocupación por la ofensiva y la presidenta mexicana también, Claudia Sheinbaum, citó al difunto Papa Francisco para decir que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Argentina, por el contrario, respaldó a Washington. Es una gran oportunidad para que los países de la región se den cuenta de qué lado van a estar, si van a apoyar a un régimen que es patrocinador estatal del terrorismo o qué postura van a tomar, declaró este lunes la funcionaria del Departamento de Estado en una rueda de prensa telemática. ¿Ustedes han visto alguna declaración de apoyo de parte del gobierno de Noboa para esta situación? Yo no lo he visto. ¿Saben por qué? Porque el hombrecito, justamente cuando pasaba esto, ¿a dónde estaba yendo? ¿Dónde está ahora mismo Noboa? Está con Xi Jinping. Está en un país socialista. No. Y la pregunta es ¿por qué no fue a Estados Unidos a pedirle dinero? Porque ya lo hizo. ¿Recuerdan que envió ahí a su ministra de Economía a pedir todo el dinero que pueda, a endeudar más el país con Estados Unidos, y le dieron por ahí un poquito y nada más? Dijeron, no hay más, jovencito, váyase nomás. Por más fotos que se tomó con Trump, no hay más. Y ahora no le quedó más que ir a China. Entonces ahora lo que lo que está tratando de hacer es quedarse lo más neutral posible, ¿no? Porque recordemos que China también está apoyando a Irán. Entonces, si se pone con algún comentario a favor ahora mismo de Estados Unidos, cuando llega allá, ni bien se baja, le van a decir, vuélvase por ahí mismo, por donde vino. Eso es lo que podemos ver. ¿Ustedes qué creen, amigos? Continuamos con más datos.
tal, amigos? Gobierno Nacional aumenta a 100 millones el presupuesto para créditos dirigidos a beneficiarios de bonos del MIES. Y sí, amigos, hasta mayo del próximo año, es decir, hasta mayo de 2026, el gobierno de Ecuador prevé entregar créditos a 150,000 emprendedores que sean beneficiarios de los bonos que está actualmente dando el MIES. El gobierno del Ecuador amplía esta medida en el presupuesto anual para estos créditos dirigidos a emprendedores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de siglas MIES, que sabemos son beneficiarios de bonos, de acuerdo a la información que la vocera Carolina Jaramillo dio este lunes 23 de junio de 2025. Este anuncio, amigos, es parte de la promesa de aumentar el gasto. El presidente Daniel Noboa ya había informado que hasta mayo del próximo año, es decir, mayo de 2026, el gobierno entregará créditos a 150,000 personas beneficiarias de los bonos del MIES. El objetivo es que los bonos y también las pensiones del MIES no sean solamente una ayuda momentánea, sino también el primer paso para que en este caso las personas que tengan menos recursos puedan acceder a un crédito y esto a su vez permita iniciar un emprendimiento, un propio negocio y que a través de esto puedan salir adelante. Esto fue lo que dijo Daniel Noboa. Y es que la vocera del gobierno aclaró que las personas que reciban estos créditos dejarán de recibir el bono. Pero ¿quiénes serán en este caso los principales beneficiarios de esta nueva medida? Bueno, el crédito para emprendedores, como lo mencionamos al inicio de la nota, está dirigido a personas que reciben, en este caso, bonos o pensiones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, personas en situación de pobreza, pobreza extrema y también vulnerabilidad. Los beneficiarios en este caso podrán acceder a montos de $660 hasta $1,320, que son equivalentes a 1 o 2 años de bono o pensión, justamente, amigos, para poder iniciar o fortalecer sus emprendimientos, según un comunicado del MIES. Esto también viene debido a que muchos usuarios han manifestado que tienen pequeños emprendimientos, cosas que son más caseras y que han necesitado este dinero para poderlos llevar adelante. Además del financiamiento, los beneficiarios podrán recibir capacitaciones en las escuelas de inclusión económica, tener también acceso a mercados a través del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva y también programas específicos para jóvenes entre 18 y 29 años. Recordemos que durante el gobierno del actual presidente Daniel Noboa se han entregado cerca de 66,500 créditos para emprendedores justamente del Ministerio de Inclusión Económica y Social alrededor de todo el país, siendo una medida para poder fortalecer la economía del Ecuador y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, específicamente cuando ahora la tasa del desempleo ha crecido. Hay que buscar medidas adicionales, es justamente el objetivo de este programa. Sin duda que un programa así, de esta manera, puede augurarse futuro siempre y cuando tenga el debido seguimiento para un mejor manejo de los recursos brindados. ¿Qué tal, amigos? El fiscal subrogante Wilson Toainga reiteró que hay un déficit importante de fiscales por falta de un concurso desde hace más de una década. Pide leyes excepcionales para poder enfrentar, en este caso, el crimen organizado. Y es que los ojos quedaron puestos en este caso sobre el Consejo de la Judicatura. Luego de la comparecencia del fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito este 23 de junio. El funcionario, amigos, acudió dentro de la investigación que realiza la mesa legislativa a los operadores de justicia, que en este caso son jueces y fiscales,
que con sus actuaciones y decisiones supuestamente favorecieron a peligrosos delincuentes. Por un lado, Toainga recordó que los fiscales sustentan los casos y formulan también cargos con base a los partes de aprehensión elaborados por policías y que con los elementos que ahí constan piden o no prisión preventiva para los sospechosos. Finalmente reiteró que son los jueces los que tienen la última palabra. Reinberg dice lo siguiente: no veo inconveniente en que se muestre el rostro de jueces y fiscales que liberen a delincuentes. Pero, aparte, también criticó a la Asamblea porque no se ha podido crear hasta ahora una legislación de excepción para proteger a los operadores de justicia que están enfrentando el crimen organizado a una situación bastante diferente, porque en realidad no se trata de delincuencia común, sino que es mucho más allá. Si bien deben cumplir el rol de fiscalizar a los operadores de justicia, también necesitamos un respaldo. No podemos seguir a la deriva. ¿Quién respalda nuestra seguridad y la de nuestras familias? Absolutamente nadie. Esto fue lo que alertó Toainga. Y es que también reconoció que no todos los fiscales actúan de forma correcta, pero recordó que en este caso no es la Fiscalía General del Estado la que ejecuta básicamente los procesos disciplinarios administrativos contra los infractores. Este rol está en manos del Consejo de la Judicatura, entidad que ha recibido en el último tiempo 68 denuncias por un supuesto error manifiesto por parte de operadores de justicia, que han sido sancionados y a este paso a 7 fiscales y 8 jueces, de acuerdo a lo que señaló Toainga. Ante los cuestionamientos de que existe corrupción en fiscalía y que incluso habría también fiscales que cobran por determinados casos, Toainga señaló: ninguna entidad del Estado puede decir que no está permeada por la corrupción. Los lamentos en este caso de Toainga luego se trasladaron a la Fiscalía, donde dijo que desde 2019 había efectuado 16 pedidos para que en este caso la Judicatura asigne más fiscales a nivel nacional sin obtener ninguna respuesta. El fiscal reveló que el último concurso para elegir fiscales se hizo en 2015 y esto ha provocado una falta de fiscales a nivel nacional y que el país tenga una media de investigadores muy por debajo del promedio regional recomendado. En la actualidad hay 887 agentes fiscales operando y el cálculo de fiscalía es que deberían ser al menos 600 más. El próximo 25 de junio, amigos, está previsto que comparezcan las principales autoridades del Consejo de la Judicatura y los legisladores anunciaron también una serie de preguntas con respecto a las sanciones y también los concursos no ejecutados. El presidente de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, de Acción Democrática Nacional ADN, señaló que estas comparecencias saldrán propuestas de reformas legales. ¿Qué tal, amigos? El desempleo en el país se ha situado en 4,1% en mayo de 2025, siendo en este caso las mujeres la población más afectada por la falta de trabajo en Ecuador, con una tasa de desempleo del 5%. Y sí, amigos, la situación lastimosamente del país está muy mal con este porcentaje que se ha situado en 4,1% en este mes, según lo ha indicado el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de siglas INEC. Un año atrás, en mayo de 2024, la tasa de desempleo estaba alrededor del 3,6%, es decir, en este año ha tenido una variación de 0,6 puntos porcentuales, aunque para el INEC no es una diferencia estadísticamente significativa. La última vez que el desempleo a escala nacional alcanzó el 4% fue en agosto de 2024 y previamente superó esa tasa en febrero de 2024, cuando este mismo llegó a 4,2% para entonces. Sabemos que también en ese momento el país estaba atravesando una fuerte crisis de inseguridad y bueno, como ahora se encontraba en un conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo.
En Ecuador, las mujeres, como lo mencionamos al inicio de esta nota, son las más afectadas por esta falta de trabajo, con una tasa de desempleo del 5% a mayo de 2025 y una variación del 0,7% frente a igual mes de 2024. Mientras tanto, en los hombres pasó de un 3% a un 3,5% en un año, según el INEC. Aunque es un porcentaje que no es tan grande, sí es una diferencia bastante significativa en este caso en relación a la población que se ha hecho este estudio. Pero ¿qué pasa también con el empleo adecuado? Bueno, en este caso se ha ubicado en 35,5% en mayo de 2025, lo que representa también una variación de 1,8 puntos porcentuales con relación a igual mes de 2024, cuando estaba justamente en 33,4%. No obstante, en este caso el INEC tampoco lo considera como una diferencia estadísticamente significativa. Las personas, amigos, con empleo adecuado perciben al menos un salario básico de $470 al mes y laboran la jornada completa de 40 horas a la semana. Por su parte, el subempleo pasó de 23,1% a 20,9% entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Los trabajadores de esa condición perciben menos de un salario básico o laboran menos de 40 horas a la semana. Aunque realmente no es una variación estadísticamente significativa, es probable que personas que estaban en el subempleo ahora ya se encuentren en un empleo adecuado y donde puedan registrar una mayor estabilidad laboral. Sin embargo, amigos, más de la mitad de los trabajadores en Ecuador, que esta cifra sí que es importante, que refleja un 51,8%, continúa en el sector informal de la economía, según el estudio del instituto. ¿Qué tal, amigos? Hay una incógnita presente en el país y es sobre si es o no es seguro invertir en criptomonedas en Ecuador. Bueno, esto es lo que dicen algunos expertos. Aunque netamente su uso no está prohibido, el Banco Central del Ecuador advierte que las criptomonedas no son legales como medio de pago y evidentemente suponen riesgos financieros importantes para todos los usuarios que estén familiarizados con ellas. Así es, amigos, este auge de las criptomonedas no ha pasado desapercibido aquí en el país. Ecuador realmente no refleja datos consolidados de informes de distintas consultoras. Aquellas señalan que 3 de cada 10 ecuatorianos con cuentas bancarias activas especialmente han incursionado en compras de criptoactivos como forma de inversión o también usadas como medio de pago. Pero, sin embargo, las autoridades financieras nacionales alertan sobre los riesgos asociados a esta actividad. El Banco Central del Ecuador realmente ha sido muy enfático que las criptomonedas como Bitcoin no son monedas de curso legal, ni tampoco son reconocidas como un medio oficial de pago. Esto significa que aunque su compra y venta pues legalmente no está prohibida, su uso conlleva riesgos que recaen completamente sobre el usuario. El artículo 94 del Código Orgánico Monetario y también Financiero establece que todas las transiciones financieras en el país deben realizarse en dólares de los Estados Unidos, única moneda de curso legal y aprobado aquí. Así, el banco no respalda ni tampoco regula estas criptomonedas y ha reiterado que su valor se basa en la especulación, lo que también puede, en este caso, derivar en pérdidas económicas muy significativas para aquellos usuarios especialmente que manejan grandes cantidades de dinero. En 2023, el informe de la prensa Chainalysis reveló que Ecuador recibió cerca de 7,000 millones en criptomonedas, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto Nacional.
Aunque es una cifra considerable, está lejos de los 20.000 millones que recibió Colombia, los 50.000 millones de México o los 85.000 millones de Argentina. Las criptomonedas, amigos, también han sido utilizadas como mecanismos de comercio exterior, bastante informal, valga decirlo, para poder eludir barreras financieras o también sanciones. Esta característica, sumada a su opacidad y alcance fronterizo, las vuelve muy atractivas para actividades ilícitas, especialmente el blanqueo de dinero. Desde 2019 se han identificado más de 100.000 millones de transacciones cripto realizadas con lavado de activos a nivel mundial. Y es que el Banco Central del Ecuador recuerda que cualquier persona que invierta o utilice criptomonedas lo hace netamente bajo su propia responsabilidad, en un entorno no regulado y susceptible también a muchas estafas, especialmente para aquellos usuarios que están empezando, muchas de las cuales se aprovechan de estas promesas de rendimientos exageradamente altos a corto tiempo. Recordemos que en diciembre de 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa dio un paso firme hacia la regulación de estas criptomonedas en Ecuador. Hoy, en 2025, se analiza cómo ese anuncio ha evolucionado y bueno, el impacto y también un poco de las consecuencias que ha tenido hasta ahora. El 13 de diciembre de 2024, bajo el marco de la llamada Ley Antipillos, el Ejecutivo presentó reformas al Código Monetario y Financiero con un objetivo claro, que era controlar y también cobrar impuestos específicamente sobre estos criptoactivos. A diferencia de años anteriores, cuando las criptomonedas se movían sin mayor supervisión estatal, estas reformas establecieron por primera vez una base legal para vigilar las transacciones y aplicar tributos sobre este tipo de activos. En 2023, así a método de comparación, Ecuador no contaba con normativa clara sobre criptomonedas. En 2024, con la reforma, se planteó ya un modelo de vigilancia fiscal y financiera sin llegar a reconocerlas como moneda de curso legal, pero netamente se dio esta ley y ya en 2025 los usuarios de criptoactivos en el país han tenido que oficialmente declarar movimientos y bueno, enfrentar también nuevas obligaciones tributarias. Con esta decisión, el gobierno busca reducir la evasión fiscal y prevenir el lavado de dinero integrado de un sector hasta entonces informal al sistema económico nacional. Aunque todavía existen bastantes dudas sobre la implementación total del sistema y también de su alcance real, lo cierto es que en Ecuador ya no es, amigos, un territorio ajeno a este tema. La expectativa está puesta cómo evolucionará esta medida netamente y cómo afectará al sistema económico del país y en sí si será realmente efectiva para poder recaudar y controlar bien impuestos.